Buenas, soy Axel Liera. Yo le reacciono al capítulo número 13 y final, al menos por el momento, de Shitose-kun wa Ramune bin no Naka, o mejor conocido como Shitose está en la botella de Ramune. Y bueno, en el episodio anterior justamente vemos cómo pues se había solucionado la situación de nuestra querida Asuka, o al menos pues eso parecía, justamente, o sea, viendo la cita, o sea que Shitose y Asuka pues terminan teniendo, compartiendo pues estas bellas memorias de su adolescencia, estando pues ahí juntos, bastante bonito la verdad. Shitose pues sabiendo, o sea, que pues tiene que despedirse ahí de ella y pues justamente también intentando alentarle y haciéndole ver, o sea, de que a pesar, o sea, de que pues ella se vaya y se paren caminos y tal, siempre pues tendrá ahí un lugar, o sea, al cual pues regresar y podrán volver a rememorar recuerdos pues juntitos. Muy bonito, la verdad, todo lo que nos terminan mostrando, también un poquito pues acerca de Shitose y pues su relación, o sea, con las demás chicas, como pues esta querida Haru, con su besto, bueno, uno de sus besto bros, la de sus amistades por ahí. Y finalmente, bueno, viendo la respuesta de la mismísima Asuka, o sea que, bueno, Shitose, esta Asuka ya le había confesado, o sea, acerca de su sueño de querer pues ser una editora y para ello pues necesitaba pues mudarse ahí a Tokio y tal, pero lo sorpresivo es que cuando termina, o sea, termina ahí encarándola junto pues a el profesor, terminamos descubriendo que ha decidido pues quedarse a convertirse pues en profesora de inglés, si mal no recuerdo, lo cual pues no contrastaba bastante, o sea, con lo que nos había comentado. Obviamente ya después, o sea, de Shitose pues ahí encararla y tal, terminamos dándonos cuenta, o sea, de que el problema justamente pues terminaron siendo sus padres, los cuales al no creer pues en este sueño de ser editora y tal y cual y querer pues para su hija algo más seguro y concreto, vemos como pues no le permiten pues este camino. Aún así, o sea, viendo, o sea, como Shitose pues intenta darle ese empujón, haciéndole ver de que bueno, eso no es muy tú, y tal, vemos como pues Asuka termina respondiendo negativamente, creyendo que las palabras de Shitose vienen pues su idealización de ella misma como persona. Pero al final este Shitose pues le hace ver, o sea, de que no se trata de eso, o sea, que él le conoce bien, él le ha atraído, o sea, justamente por la persona, o sea, que él terminó viendo que es. Y es por eso, o sea, que vemos que intenta pues darle este apoyo y ese empuje para que realmente pues ella logre pues ser sí misma. Muy bonito, como les digo, o sea, estuvo muy bonito el episodio y la resolución pues ahí al final, y parecía ser que con eso pues llegamos a la conclusión de todo esto, de no ser por las palabras finales de Shitose. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando, o sea, con toda esta situación, si realmente tal vez no se refería a Azuka, tal vez lo de Azuka sí ya esté bien, pero termina habiendo otra complicación, quién sabe, o es la misma Asuka, o sea que bueno, tendrá ahí cierta complicación. Así que a ver qué resolución pues se dará esto y ver cómo concluirá al menos esta partecita de la historia. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, cómo me ha encantado, la verdad, este episodio. O sea, con las reflexiones, o sea, que termina dando al final, o sea, con este contraste acerca, pues, de llegar a perseguir tus sueños y tal, el camino correcto o el camino, pues, más seguro y tal. Y realmente la verdad es que al final de cuentas, pues, no existe, pues, realmente una respuesta, o sea, totalmente correcta.
Aquí lo único importante y justamente pues es al final, o sea, la conclusión, o sea, que se intenta llegar pues con todo esto es que uno mismo tiene que elegir su propio camino, inclusive, o sea, con las consecuencias, o sea, que puedan llegar pues ahí a acontecer dentro de todo. Pero bueno, pues sí, o sea, como nos había spoileado un poquito pues el Chitose el final del capítulo anterior, todo el asunto de Asuka solo haría pues más que complicarse un poco. Viendo como pues a pesar, o sea, de intentar hablar, o sea, con su padre y tal, el padre pues está bastante empecismado en que su hija pues siga el camino, o sea, que él pues ya ha establecido. Y como pues era de esperarse, vemos como Shitose, o sea, al haber convenientemente estado ahí en la reunión y escuchado ahí la reunión, o sea, con el padre de esta Asuka, vemos como pues termina interfiriendo pues en esta misma. Muchos dirán, o sea, que bueno, sí, Chitose se está metiendo pues en asuntos, o sea, que no le o sea, que no le importan y no, o sea, no es tal y en cierta parte tienen razón, o sea, esto es un asunto, o sea, que no tiene nada que ver con Chitose, aunque ustedes digan, no, es que Chitose, Azuka es amiga de Chitose y es alguien que le importa. Al final de cuentas, no importa, o sea, qué tan cercano y tal, tristemente, eh, o sea, esto es un asunto ahí de familia y es un asunto, o sea, que la propia Asuka, o sea, debe pues también ahí llegar a solucionar. Aunque y aquí es también, o sea, lo que me termina gustando y tal, aún, o sea, cuando pues te dejan en claro esa situación, te hacen entrever, o sea, que no hay un motivo por la que igualmente, o sea, uno no pueda llegar a interferir si es que le termina importando a la otra persona. Sé que suena algo contradictorio, o sea, pero si no analizan un poco, o sea, podrán llegar a entender a lo que intento ahí referirme, o sea, con todo con toda esta cuestión. Y me gusta, o sea, como Chitose pues le hace ver ahí de, no, pero los sueños, señor, y tal. Pero tristemente enfrentarse pues a un adulto con experiencia y tal y más que nada alguien, o sea, que intenta proteger a su hija, pues no es algo muy sencillo, o sea, que llegar a ser. Y aquí el problema justamente, o sea, es lo que estábamos planteando en el capítulo anterior. Y es que los padres, o sea, de Asuka buscan una vida, o sea, más segura, más estable, o sea, para su hija, sin que tenga, pues, que afrontar los riesgos y las problemáticas, o sea, que puede llegar a ser el de perseguir, pues, un sueño, o sea, tan, yo no diría tan ambiguo, pero que desde su perspectiva, pues sí, o sea, termina, pues, siendo algo muy difícil pues de llegar a lograr. Es como pues aquellos, o sea, que quieren pues ahí vivir de la música o vivir ahí de escribir y tal. Es un camino pues no muy seguro, o sea, y que solo muy pocos logran ahí tener la suerte de, o sea, de lograr pues ser exitosos. Es muy duro la verdad y les digo, o sea, me gusta cómo lo terminan ahí planteando y tal, o sea, Shitose, obviamente, pues al ser solamente un adolescente y tal, obviamente, o sea, no puede llegar a contraargumentar pues contra el padre. Y al final vemos cómo pues termina totalmente derrotado. Incluso el mismísimo profesor no pudo pues ser capaz de hacer absolutamente nada. Y es aquí, o sea, es que les digo, o sea, hay muchas pláticas, o sea, en este anime, o sea, que me encantan un montón y tal, o sea, cuando se ponen ahí, o sea, la verdad es que me gusta todo lo de Chitose a excepción del romance, pero es algo que ya hablaré más adelante, la verdad, pero sí, o sea, la plática que termina teniendo, o sea, con el profesor, o sea, que aquí pues nos revelan, o sea, de que él fue alumno de este tipo, que también fue profesor y tal, ya nos habían comentado, o sea, que fue profesor, eh, y que fue justamente pues este tipo, o sea, el que terminó inspirándolo, o sea, para justamente él también convertirse en profesor. Y nos termina mencionando acerca de cómo pues una realidad bastante grande, el hecho
o sea, de cómo los profesores, o sea, fungen como guías, como una especie de segundos padres, o sea, para los chicos y tal, pero lamentablemente al final, o sea, entre tantos alumnos y tal, pues no todos logran pues ahí alcanzar lo que se llegan a proponer, y es algo muy duro y tal, o sea, pues que uno pues no puede llegar a hacer nada, ya sea, o sea, porque pues terminan topándose con padres como el de Asuka o con situaciones, o sea, donde tristemente, o sea, los chicos pues dieron su mejor esfuerzo y pues terminaron fracasando en el intento. Y me gusta, o sea, como al final, después de toda esta reflexión, o sea, el profesor, o sea, termina mencionándole ahí que él también pues terminó digamos, siguiendo ahí este camino, o sea, el serse profesor y tal, pero que en ningún momento, o sea, terminó arrepintiéndose. Y que justamente, o sea, él le tiene que dar, pues ahí sentido a esta elección, o sea, que él terminó dando. Y aquí es donde nos terminan dando una de las claves, o sea, para la resolución de toda esta situación. Eh, ya después de, o sea, de esto, bueno, vemos ahí la Azuka hablándose con Chitose y me encanta, o sea, la manera, o sea, la verdad es que me encanta, me ha agradado la verdad Azuka en este arco, o sea, más de lo que pensé, o sea, que me gustaría, la verdad, el personaje. Es que verla actuar más como una colegiala, o sea, como una adolescente, es como que no sé, o sea, me da más felicidad, o sea, que verla, o sea, porque digo, cuando te presentan a Azúcar, te la presentan ahí como una persona ahí súper enigmática, súper así, como que, wow, Dios de otro mundo, como que con otro pensamiento y tal, es como que termina generándote pues ese conflicto, la verdad, o sea, con el personaje, al menos de mi parte. Entonces, o sea, cuando te la muestran, o sea, más como un adolescente, o sea, como lo que es y tal, o sea, me parece tan tierno, tan dulce, es como que, wow, Dios, esto es, esto es lo que quería Chitose, o sea, esto es lo que me gusta y tal, o sea, refiriéndome al hecho, o sea, de que no, o sea, es que cuando te ponen personajes, o sea, muy perfectos, muy filosóficos, muy maduros ahí, extremadamente ahí, súper, con pensamientos súper ahí filosóficos, existencialoides y tal, o sea, cuando tienes un montón de personajes es como que agobia la verdad, o sea que sí, o sea, que muchos tenemos, o sea, y admito, o sea, también tener ahí pensamientos existencialoides y a veces pasarme de filosófico y tal, pero no me ves ahí todo el día filosofando y hablando ahí con tal, o sea, porque pues tampoco es es el asunto. Uno tiene que también, o sea, disfrutar básicamente de la vida sin tanta complejidad porque pues si no uno se termina volviendo loco y créanme que yo sé de locura. Pero en fin, entonces muy bonito al final la despedida ahí con Azuka y tal, o sea cuando ella pues ya termina bueno, despidiéndose de Shitose y tal, y termina pues haciendo el gesto. O sea que ya sabía, o sea, estaba claro, o sea que cuando Shitose lo mencionó y Asuka reaccionó de esa manera, o sea, sabía que, que iba a pasar. Eh, me hubiera gustado, o sea, que no hubieran hecho énfasis, o sea, porque luego, o sea, hicieron el close-up de que, mira, hizo el gesto. Y tal, me hubiera gustado, o sea, que lo hubiera hecho así nada más. O sea, nos hubieran puesto, o sea, no había necesidad, o sea, que hubiera quedado así más en el aire y que uno lo hubiera tenido que captar. Wow, eso hubiera sido un puntazo, la verdad, para el anime. Que la hayan hecho énfasis, pues tampoco está mal, pero les digo, hubiera estado más genial, o sea, que lo hiciera así como si nada. O sea, como cuando en Shingeki no Kyojin los titanes acorazado colosal, o sea, terminan revelando sus identidades, algo así quería, o sea, que simplemente fuera un gesto ahí y tal, y uno lo captara de que, oh, hizo el gesto, y tal.
Porque luego, o sea, como que quieren, se me da risa, o sea, porque te hacen el énfasis de que, mira, hizo el gesto, pero luego siguen la escena, o sea, como si nada importante hubiera pasado, o sea, como que no, o sea, como que o sea, como queriendo mantener el misterio, o sea, pero cuando te lo acaban de poner en la cara de tal. No entiendo ahí la situación, la verdad, pero bueno, muy bueno la verdad, pues ahí ese momento. Muy triste la verdad. Luego la plática que terminan teniendo este Chitose, o sea, con sus compañeros, el Kenta y el otro chico. Y aquí es donde terminamos obteniendo la segunda clave para la resolución, pues, de esta situación. Justamente, o sea, cuando Chitose, pues, le pregunta a Kenta, o sea, de cómo se sintió, o sea, estar encerrado pues ahí en su habitación, o sea, incluso cuando los demás pues hacían todo para que saliera y tal. Y me gusta, o sea, cómo Kenta termina justamente pues planteando esa sensación del hecho de que pues ellos no, o sea, los adultos no comprendían el hecho, o sea, de cómo pues ellos, o sea, ya han llegado, o sea, como adultos pues ellos ya han llegado a la respuesta correcta y tal, pero Kenta, o sea, no. O sea, Kenta es el que está viviendo pues ese momento y me gusta cómo hace énfasis este Chitose también acerca de cómo pues sí, o sea, los adultos pues ven a los adolescentes, o sea, como pues sus yo del pasado, pero para ellos mismos estos conflictos, estos problemas, estas situaciones son su presente, son su futuro, son su camino. Básicamente y entonces o sea que venga alguien o sea que cree saber más y tal independientemente, o sea, de que sí sepa más y tal, o sea, pensar que sabe cómo pues se siente uno e imponerle ahí el camino, o sea, que cree que es correcto, o sea, sin saber ahí la situación, o sea, por la que llega a pasar uno, es como que, pues sí, o sea, muy grosero ahí de su parte. Y esto es algo, o sea, muy bueno, porque les digo, o sea, es lo que muchas veces terminamos olvidando, o sea, cuando crecemos y tal, o sea, que también terminamos siendo adolescentes, que también terminamos siendo niños. Y eso es lo que me enoja, o sea, mucho cuando veo adultos ahí, o sea, que se ponen ahí bastante groseros, o sea, los típicos, o sea, de que súper estrictos, o sea, que quieren prohibirlo todo, de que no hagan eso niños y tal, o sea, olvidando, o sea, que ellos también, putas madres, terminaron pasando por eso, o sea, pues, también fueron niños, también fueron adolescentes, también, o sea, tuvieron ahí conflictos y tal, o sea, yo no entiendo, o sea, la gente, o sea, que experimentó las mismas cosas y sí, o sea, con ese patrón ultra tóxico, o sea, de ser así, o sea, tan juicioso, o sea, con muchas cosas, la verdad, que es cierto, o sea, que tampoco nos vamos a poner aquí a defender a todos los adolescentes porque luego están los que realmente son una pandilla de imbéciles y tal, la verdad, o sea, los drogos ahí de que vamos a drogarnos o vamos a hacer bullying o vamos a... O sea, eso sí, o sea, la verdad ahí sí unos buenos chingadazos, la verdad, o sea, ahí que necesitan. Pero yo me refiero a situaciones, o sea, más tales, o sea, como pues, no sé, comer un dulce en clase o algo por el estilo, o diría que escaparse de clases, pero es que yo nunca escapé o sea, nunca me fui de pinta, o sea, de las clases aparte, o sea, los que suelen irse de pinta generalmente no es para cosas buenas, así que tampoco es que sea un buen ejemplo, pero más o menos entienden a lo que voy, pero sí, efectivamente, y como les digo, a veces terminamos olvidando eso, a veces terminamos olvidando o sea, ¿cómo se siente? Pues ser adolescente. Y uno, les digo, o sea, ve actualmente los problemas de adolescentes y tal, de que, es que me rompieron el corazón, o es que no quiere ser mi amigo, o cosas así, o sea, cosas ahí que uno como adulto es como que, pf, por Dios, o sea, en serio, por eso está sufriendo, perro, o sea, y tal, pero como menciono, o sea,
no entendemos, o sea, o no recordamos más que nada, o sea, que también a nosotros nos dolían cosas a ese nivel, o sea, también sentíamos a un diferente nivel y tal, o sea, para nosotros ese tipo de cuestiones pues eran el mundo, o sea, era un mundo, o sea, que se nos acababa, o sea, con nuestras problemáticas. Eh, y les digo, o sea, nuestra responsabilidad justamente pues como adultos pues es simplemente, o sea, dar ahí la guía. No intentar imponer, no intentar ahí dar la respuesta, sino dar la guía, o sea, para que ese niño o ese adolescente y tal pueda llegar o sea, al tomar la decisión pueda llegar a elegir el mejor camino posible, o sea, pero la responsabilidad es, o sea, de ese chico. O sea, nosotros no podemos forzarlo a tal. O sea, refiriéndome a cosas pequeñas. Porque como les digo, o sea, ya si se trata ahí de un puto drogadicto y tal, pues obviamente, o sea, lo vas a tener que ir a putear. La verdad. O sea, pero me refiero, o sea, por ejemplo, aquí con respecto a los sueños y tal, nuestro deber, o sea, como padres, como profesores, como hermanos, como familiar o amigo, o algún conocido, o sea, mayor y tal, es darle ahí el consejo, o sea, hacerle ver ahí de que no, mira, plantearle ahí la situación, plantearle ahí el camino y tal, y darle ahí la ayuda, o sea, de, bueno, qué podrías hacer, pero qué complicaciones podría llegar a tal y cual. Y ya al final, o sea, es la misma persona, o sea, quien decidirá, o sea, si puede llegar a afrontar el riesgo, o sea, si realmente, o sea, tiene ese sueño, es su pasión, o sea, seguir por ese camino, o realmente, pues piensa, o sea, que no vale la pena tanto el esfuerzo y pues se termina pues haciendo hacia un lado. Pero les digo, a veces como adultos, o sea, creemos tener todas las respuestas, o sea, cuando tampoco es que las tengamos, pues absolutamente todas, la verdad. Pero en fin. Y luego, o sea, lo que termina diciendo el amigo acerca de que, jajaja, yo soy muy más inteligente que ustedes. O sea, cuando algo es demasiado complicado y tal, pues yo simplemente me rindo y voy por las cositas más fáciles. Me da risa, o sea, porque es como que se las da muy de, wow, qué inteligente soy, la mejor respuesta. Y tal, cuando realmente hay que admitir, o sea, que suena un poco, y eso que te lo dice alguien que también ha hecho lo mismo, pero sí, suena un poquito mediocre, la verdad, el hecho. O sea, entiendo a lo que va, porque es cierto, o sea, cuando hay cosas, o sea, que de plano son imposibles, bueno, imposibles entre comillas, o sea, son cosas, o sea, que tú ves que no vas a querer dar el esfuerzo y tal, pues obviamente, o sea, si de por sí no vas a querer dar el esfuerzo, pues obviamente no vas a poder alcanzar pues aquello, entonces no vale la pena, o sea, ni siquiera pues que lo intentes, o sea, porque no lo vas a intentar, o sea, seriamente. Pero es cierto, o sea, que cuando hay algo, o sea, que realmente ahí te apasiona y tal, ahí es donde uno, o sea, se tiene que llegar a aventar pues el riesgo, o sea, porque muchas veces, bueno, en esta vida, pues, si no hay riesgos, tampoco, pues, hay victorias. Eh, pero bueno, ya después de toda esta cuestión, vemos ahí, bueno, la situación, o sea, con esta Yuzuki, quien termina, pues, ahí visitando a Shitose. Me gustaría saber, o sea, qué piensan la Yua y la Yuko, o sea, de esto, sinceramente, pero en fin, y vemos como pues casi intenta pues ahí aprovecharse, o sea, de nuestro pobre Shuitose. O sea, me intriga saber, o sea, porque Chitose parecía estar muy seguro, o sea, de que esto iba hacia otro lado. Entonces me hubiera intrigado qué hubiera hecho Chitose realmente si Yuzuki, o sea, hubiera ido con esas intenciones. La verdad es que tengo mucha curiosidad. La verdad, habría sido un hombre y decir, no, lo siento, pero no estoy enamorado de ti. O hubiera aprovechado el bug, el cabrón. Nunca lo sabremos. Pero bueno.
Ya después de esto, bueno, vemos como pues la intención de Yuzuki era que crear un ambiente, o sea, seguro y de confort para que Shitose pues pudiera sacar ahí lo que llevaba pues en el pecho. Y es aquí donde Shitose, después de haber reunido, o sea, todas las respuestas, Yuzuki pues le da la tercera respuesta final para solucionar pues todo este conflicto. Y es que la respuesta pues estaba siempre pues enfrente de él. Eh, Son muchachos, son chicos, hay que disfrutar ahí de la vida, o sea, son elecciones ahí de la vida y tal, y entonces hay que solucionarlo pues al puro estilo inmaduro que lo podría pues llegar a realizar pues un muchacho. Y qué mejor manera que pues raptando a la chica. Un clásico, la verdad, o sea, me encantó, la verdad, o sea, la Azuka toda mona acabándose de levantar y toda ahí despeinada y muy, muy guapa, la verdad. Ay, Dios. Que lo digo, me está gustando mucho el personaje de Azuka, pero viendo cómo van las cosas, o sea, sinceramente y siendo honestos, o sea, me gustaría que Shitose no quedara con ninguna. Creo que lo mencioné en el capítulo anterior, ¿no? O sea, que es de los primeros historias, o sea, en que quisiera que Shitose, o sea, que no hubiera un amor, o sea, un romance, o sea, como tal. O sea, que quedara en que todos pues sigan ahí su camino y pues se fueran ahí buenos amigos y habiendo superado pues este enamoramiento, o sea, dándose cuenta de la ilusión del amor y tal. No sé, ya el autor pues se inventaría lo filosófico ahí de la situación, pero sí, o sea, me gustaría eso, o sea, que realmente Shitose, o sea, alcanzara su objetivo, o sea, de vivir su vida al máximo y tal, pero, o sea, sí, o sea, que no hubiera ningún interés romántico como tal, o sea, con las chicas. Sería un puntazo, la verdad. Pero en fin. Muy bonito, la verdad, aquí la resolución. Bueno, cuando termina, pues ahí llevándose a Yusuke, o sea, con el ending ahí de fondo y dejándonos. O sea, ya decía que se me hacían muy poquitos. O sea, después de lo que le dedicaron a Yusuke, la verdad, o sea, 3 capítulos, o sea, Azuka me parecían muy pocos. Y me alegra ver, o sea, de que aparentemente es posible, o sea, que mínimo mínimo vamos a tener un capítulo más, o sea, para esta situación. Y me gusta, o sea, porque les digo, o sea, la resolución pues es bastante shitosiana, la verdad. O sea, como igual fue con este Kenta, cuando rompió su ventana, o sea, básicamente aquí también se sintió, o sea, como hubiera roto la ventana, o sea, de la pobre Yusuki. Curiosamente, no sé si no estaban los padres o ya se habían ido a trabajar o algo, no sé por qué no estaban, pero afortunadamente, o sea, no terminaron estando ahí para el tremendo planoide, o sea, que terminaba pues aconteciendo. Y es que les digo, o sea, la respuesta al final es bastante simple. Quien tiene la decisión es Azuka. Y eso es tal, o sea, ella es la que ella sopesa, o sea, la problemática, ella sopesa ahí realmente y tal. Ella sopesa, o sea, si es el camino, o sea, que realmente quieres así, si va a afrontar los riesgos y al final, o sea, es su decisión y al final es ella la que tiene que decidir, o sea, si vale la pena o no, o sea, nadie más le puede ni tiene por qué imponer, o sea, la respuesta a su vida, o sea, la vida de Azuka es su propia vida y si fracasa, si se equivoca, si tal, o sea, si no consigue ser feliz y tal, igual ella es responsable justamente pues de ese camino, pero al menos pues estuvo darle la seguridad, o sea, de que al menos pues ella fue la que terminó pues eligiendo ese camino y no fue un camino pues impuesto por nadie más. Y bueno, al final para hacer este golpe para el padre y que pueda llegar a entender y tal, pues sí, hay que darle ahí un poquito pues de golpe de realidad pues a este hombre también, o sea, de que no puede, o sea, a pesar de que intente proteger a su hija y tal, o sea, no va a poder protegerla pues para siempre, no va a poder ahí estar seguro, o sea, de que podrá
llegar a garantizar ahí la seguridad y felicidad pues de su queridísima hija. Al final la responsabilidad de su propia felicidad pues está en esta misma. Así que precioso, muy precioso les digo. O sea, cuando no se centra tanto en el romance les digo, o sea, wow, este anime es muy, muy potente. Y bueno, con esto aparentemente pues llegamos a la mitad pues de esta historia porque sí, tenemos segundo cur para este anime. Que quién sabe la verdad cuándo se termine estrenando, pero le tengo bastantes ganitas. La verdad no, quién sabe, o sea, si vaya a ser la temporada, o sea, después de esta o en la que sigue. Pero sí, o sea, tengo muchas ganas de ver cómo continúa. La verdad es que ha sido una obra, o sea, que he disfrutado muchísimo, la verdad. Pero al igual me siento bastante conflictuado, o sea, porque me sigue molestando mucho, o sea, toda esta situación, o sea, del el enalzamiento bastante, o sea, que tiene este Chitose, o sea, como personaje y tal, porque al final es como que el ente, o sea, que lo resuelve todo y tal, y no sé, la verdad, o sea, siento que se vanagloria demasiado a Shito. O sea, entiendo por qué, pero precisamente, o sea, porque entiendo el por qué, o sea, sé que se vanagloria demasiado a este Chitose. Pero bueno, a esperar a ver cómo pues seguirá esta historiecilla, pero de momento parece que pues tendremos esta pausita. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.